hoy damos inicio a una nueva doctrina. Pasamos la página luego de haber pasado 5 o 6 semanas acerca de la doctrina de Dios y sobre todo las últimas semanas hablando acerca de los decretos de Dios, que generó muchas preguntas interesantes y controversiales, pero que de una manera u otra a todos nos sacudió y nos permitió ir a las Escrituras a tratar de encontrar respuesta sobre esto que llamamos los decretos de Dios. Como dijimos mientras veíamos la doctrina de Dios, una de las grandes ayudas que nosotros vamos a encontrar a la hora de acercarnos a las Escrituras es nosotros poder ver la grandeza de Dios, lo glorioso de su nombre y ver lo pequeño y lo vulnerable que nosotros somos. Es justamente este contraste que ha sido invertido por causa del pecado. El pecado nos dice a nosotros que nosotros somos grandes, que somos casi todopoderosos y que somos el centro incluso de la creación y la humanidad. Y en la medida en que nosotros nos vemos grande y a Dios pequeño, pues nosotros vamos a estar continuamente luchando con muchas realidades que nos depara el día a día. Cuando nosotros vemos a la luz de la Escritura que no es así, sino que Dios es grande, por eso pasamos 5, 6, 7, no recuerdo ya cuántas semanas, en la doctrina de Dios, pues eso nos ayuda a tener una perspectiva más correcta de la grandeza de Dios. Y ahora, en el día de hoy, que empezamos a ver la doctrina de la creación y del hombre, vamos a ver entonces cuán pequeños nosotros somos y que nosotros efectivamente no somos el centro. En su material, como ya lo he dicho, el libro que le hemos regalado de texto acerca de Todos Somos Teólogos del Dr. Sproul, si hay familias que no tienen, pues pídaselo a la hermana Telma. Creo que nos quedan algunas copias. Hoy empezamos la tercera parte del libro que tiene que ver con la antropología y la creación. La antropología tiene que ver, hermana Fátima, la antropología tiene que ver con el estudio bíblico del hombre. Hombre, logía, estudio. Pero como sabemos existe una antropología no cristiana. Nosotros vamos a ver la antropología cristiana, la antropología bíblica. Y vamos a ver un poco también de la doctrina de la creación como parte de esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros partimos del hecho de que Dios crea todas las cosas y con ella crea también el hombre. Vamos a estar viendo primero la doctrina de la creación. Yo, como ustedes saben, uso el libro como guía en algunos aspectos, pero estoy profundizando mucho más en cada uno de los temas. Vamos a ver el autor, los elementos, lo que llamamos el fiat creativo de Dios. Vamos a ver el tiempo, duración, su fin. Vamos a ver, no creo que nos dé todo el tiempo para ver la segunda parte, que es la doctrina del hombre, la creación del hombre, la constitución del hombre, el hombre como imagen de Dios. Y luego veremos la doctrina del pecado, vamos a ver el origen, la naturaleza del pecado, la caída, su contexto, la doctrina del pecado original, la doctrina de la gracia común. Vamos a ver algo también, creo que en la creación de ángeles y demonios, y responder una pregunta que hizo la hermana Luli la semana pasada. Claro, esto es parte de la ruta que nos espera en la doctrina de la creación, en la doctrina del hombre y en la doctrina del pecado. Por lo tanto, como hemos dicho, esto es sin prisa, esto es sin pausa, nadie nos está esperando y vamos a ir en la medida que vayamos aprendiendo y creciendo acerca de estas verdades. Empecemos con la doctrina de la creación. Y yo quiero que todo el mundo vaya a Génesis capítulo 1. Cuando nosotros preguntamos acerca de Génesis y preguntamos de qué trata Génesis, nosotros rápidamente decimos de la creación, lo cual no es así, aunque lo es. ¿Me explico? Génesis solamente tiene 2 capítulos de la creación, ¿ok? La verdad es que nosotros sí vemos en Génesis a Dios como creador, pero Génesis, el libro completo, enseña más de Dios, no solamente el aspecto de creador, porque nada más hay 2 capítulos que hablan de la creación. Capítulo 3 ya estamos hablando del pecado. O sea que en un mismo libro, en 3 capítulos, ya tenemos la doctrina de la creación, tenemos la doctrina del hombre y tenemos la doctrina del pecado. ¿Ok? Que es básicamente mucho de lo que nosotros vamos a estar cubriendo. Ahora bien, la realidad que nosotros vemos con respecto a la doctrina de la creación tiene 4 posibilidades. Aquí voy a entrar en un terreno un poco más filosófico. 4 posibilidades que son las maneras como el hombre ha tratado de darle respuesta a todo lo que existe. Lo primero, como creen algunos, es que todo lo que existe es una ilusión.
Todo lo que nosotros vemos es una ilusión. Y usted dirá, ¿quién creará en eso? Bueno, hay una rama hinduista que cree en eso. Esto es absurdo, nosotros pensamos, pues el hecho de que lo que yo pienso y el hecho mismo de lo que pienso y pongo en duda, pues me hace entender de que es algo más que una ilusión. Por eso hay personas que ustedes han escuchado que dicen, pienso y luego existo. La realidad, como yo le dije, es que esta es una perspectiva que tiene un grupo de personas de que esto es una matriz, lo que vivimos, y que como es una matriz, lo que nosotros vemos en el mundo real no es tan real, sino es una ilusión. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que todo lo que existe haya sido autocreado. ¿Ok? Todo lo que existe se hizo por sí mismo. Y como dije también, esto es una idea algo absurda, por la sencilla razón de que si algo existe y se hizo a sí mismo, es porque algo tenía que existir antes de existir lo que existe. ¿Lo ven? Por eso le decía, era un poco filosófico. Si algo vino a la existencia, ¿qué existía antes que produjo que algo existiera? Por lo tanto, esta idea de la creación es una idea también un poco absurda. También existe una tercera posibilidad de ver todo lo que existe y es la autoexistencia, es decir, la realidad que nos rodea es eterna. Y muchos científicos pues entienden que el universo y todo lo que existe tuvo un comienzo, y por ahí el tema del Big Bang y todo lo demás. Hay matemáticos incluso que no son cristianos que entienden que ha sido así y dicen, por ejemplo, el caso de Peter Stoner, un matemático y astrónomo, él dice, el argumento de que la materia es eterna y que no ha podido no ha podido haber creación resultó ser totalmente falaz y ha sido sustituido por el nuevo concepto probado de que la energía puede ser transformada en materia y esta en energía. Eso de que usted escucha que la energía no muere, sino que se transforma. Y la cuarta posibilidad, que es la que nosotros creemos, es que todo lo que existe fue creado. Tenemos sentidos, los cuales nos permiten conectarnos con este mundo exterior, con nuestra razón, nuestra mente, el principio universal del razonamiento, la ley de la causalidad, que consiste en que existe, la ley de la causalidad exige una causa para la realidad que nos rodea. ¿Ok? Entonces, esas son las cuatro posibilidades. Como usted bien sabe, nosotros creemos que todo lo que existe fue creado. Y aunque lo que nosotros vemos en las Escrituras prueba este punto, nosotros tenemos que aclarar que la Biblia no es un libro científico que trata de dar respuesta a la ciencia. La Biblia es un libro que revela a Dios como creador y el responsable de todo lo que existe. Resultado, la Biblia parte de la existencia misma de Dios y el responsable de toda la creación. El Salmo capítulo 8, versículo 1, 3 y 4 dice, y vamos a usar este texto. ¿Qué tal si descomponemos este texto? Yo voy a ver primero esto, voy a ir a Génesis y luego volvemos al texto. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite? Un texto como este, primero, nos recuerda que la Biblia está responsabilizando a Dios como el creador de todas las cosas y que no es un accidente que lo que existe existiera, es de que lo que existe hoy sea resultado de un accidente. Es absurdo pensar que del desorden existe el orden, del caos el razonamiento. Es una imposibilidad. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, vemos que eso es lo que dice Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Cuando nosotros vemos el capítulo 2, el capítulo 1 es como una manera resumida de la creación. El capítulo 2 es una manera detallada de la creación. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Y estos son los orígenes
de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Es decir, la Biblia le atribuye a Dios la responsabilidad de la creación. Ahora, el salmista escribiendo y reflexionando en la creación nos deja muchas cosas que el texto que nosotros vemos en Génesis. No solamente que Dios es en la creación, sino que el hombre es creado, por lo tanto el hombre no es Dios. Segundo, el hombre es débil y necesita de Dios. Tercero, el hombre solamente va a encontrar propósito y sentido cuando se encuentra con ese creador, que es el hombre, para que tengas de él memoria. Vamos a ver en detalle este texto. Primero, las cosas hechas apuntan a un creador, la luna y las estrellas que tú formaste. Es decir, todo lo que existe, las cosas hechas, dicen algo acerca de la gloria del creador. Nosotros hoy estamos viendo cada vez más las profundidades del universo, la grandeza del universo. Estamos viendo y conociendo más de la expansión del universo. Y al fin y al cabo, el hombre en su necedad está tratando de buscarle una respuesta fuera de Dios y no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, si el universo es un cubo cósmico, Dios está fuera del cubo cósmico. Por lo tanto, no podemos encontrar o tratar de buscar respuesta a un Dios que está fuera del cubo cósmico, dentro del cubo cósmico. Porque es parte del resultado de ese Dios que está fuera del tiempo, el espacio y la materia. Entonces, las cosas hechas dicen algo acerca de la gloria del creador. Mire cómo dice el salmista: cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. La creación hace un despliegue de la gloria de Dios. Y esas cosas que Dios ha hecho revelan la pequeñez del ser humano en comparación a la gloria de este creador. El universo y la expansión del universo humilla al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre puede ver sus limitaciones. El hombre no puede alcanzar los planetas que quiere. Apenas trata de llegar a la luna. Apenas intenta llegar a Marte. Y ve muchas limitaciones de tiempo, limitaciones de espacio, leyes físicas. También el mismo hecho de que el mar, el océano, es otro universo que limita al hombre, humilla al hombre. Nosotros no conocemos toda la expansión del mismo mar que está dentro del planeta Tierra. Apenas estamos conociendo la profundidad, pero hay lugares donde el hombre no puede entrar, sencillamente por la presión que hay. Igualmente el cuerpo humano también humilla al hombre en un sentido de que el hombre no puede conocer todo ni cómo funciona completamente el hombre. El cerebro del hombre, por ejemplo. El hombre no ha podido conocer a profundidad todo lo que el cerebro hace y cómo lo hace. Y cuando ese cerebro se ve afectado de una manera u otra, o ese órgano se ve afectado de una manera u otra, cómo el hombre se ve limitado y los médicos tienen que decir, bueno, pónganlo en manos de Dios porque nosotros ya no sabemos qué hacer. Entonces, nosotros vemos que la creación revela la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre. Y creo que es una posición correcta donde nosotros podemos estar a la hora de relacionarnos con Dios. El hombre es pequeño, Dios es grande. Entonces, ¿qué vemos también? Que la creación es una obra libre y soberana del Dios terreno. ¿Ok? Por medio de la cual Él hizo de la nada y dio forma a todas las cosas, visibles e invisibles, por su poderosa palabra, en el principio, en el espacio de 6 días literales. Y yo sé que aquí podemos entrar en diferencias. Y todas muy buenas para su propia gloria y el bienestar y el gozo de sus criaturas. Cuando nosotros hablamos de la obra libre y soberana del Dios trino, como vimos en la doctrina de la Trinidad, lo voy a refrescar otra vez, es porque nosotros creemos que en la creación participó la Trinidad. Ok, de hecho, el término que usa ahí en Génesis 1, cuando usted ve que dice, en el principio creó Dios, versículo 3, y dijo Dios, versículo 4, y vio Dios, versículo 6, entonces dijo Dios, versículo 7, e hizo Dios, versículo 8, llamó Dios, versículo 9, entonces dijo Dios, versículo 10, llamó Dios, versículo 11, y dijo Dios. Y usted ve Dios, Dios, Dios. Cada vez que esa palabra Dios aparece, es la palabra Elohim en hebreo que aparece para referirse a Dios trino. Hagamos en plural. Esa palabra Elohim aparece 31 veces en Génesis y es en el único lugar donde aparece.
cuando se está refiriendo a la creación. Interesante que luego de que Él termina la creación, el nombre que usa para referirse a sí mismo ya no es Elohim, sino Yahweh, Jehová. Entonces, ¿qué es más? Ese Dios de pacto, ese Dios relacional. Pero es evidente que la Trinidad participa en la creación. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo. También Señor, esa palabra, un Señor, que usted ve ahí, es la palabra kurios en griego, que en el Antiguo Testamento, en la versión del griego del Antiguo Testamento, no se me pierda, ¿cómo se llama esa versión? Septuaginta. En esa versión aparece la palabra Yahweh para referirse a Dios. Por lo tanto, el autor que lo sabe, porque cuando Pablo escribió 1 Corintios inspirado por Dios, manejaba ya la Septuaginta, como hemos visto. El Señor aquí es la palabra que se utiliza para Yahweh en el Antiguo Testamento. Entonces, mire cómo dice, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces vemos al Padre en la creación. Luego Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice que por el verbo fueron hechos todas las cosas. Juan capítulo 1, 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne. El versículo 3 dice, por él, el verbo, fueron hechas todas las cosas, refiriéndose a Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice, por él, el primigénito de la creación, fueron creadas, no criadas, creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. Y luego también nosotros vemos al Espíritu Santo participando, tomando un rol en la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 2, usted está ahí todavía, dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Génesis capítulo 2, versículo 7, esa palabra que nosotros vemos, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Es luego la palabra que Job va a usar en Job capítulo 33, versículo 4, cuando dice, el Espíritu me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, lo cual atribuye al Espíritu Santo también la obra de creador o de participar en la creación. Algo interesante también es que cuando nosotros vemos la obra de Dios en Génesis, estamos usando una palabra que tiene dos significados o dos fases. Anote eso porque eso no está en el libro de R.C. Sproul. No porque R.C. Sproul no lo quiso cubrir, sino porque él hizo en ese libro un resumen de esa introducción a la teología. Pero es la palabra bará, la cual tiene dos significados o dos fases de la creación. Una, hacer nada del, hacer todo de la nada, ex nihilo. Y R.C. Sproul en su libro es lo primero que toca cuando habla de la creación en el libro Todos Somos Teólogos. Crear o hacer nada de ex nihilo es justamente de que no existía nada. Y la segunda parte que se usa o fase es cuando él le da forma a la materia que ya él creó y le da forma a lo hecho. Ok, vamos a ir por parte para que no se me confundan. Lo primero es cuando él dice que él hace de la nada, ex nihilo, se está refiriendo justamente y está dando por sentado que Dios existe antes de que todo existiera. ¿Ok? Por la fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese es el autor de Hebreo. ¿Ok? En Génesis también él dice que él creó los cielos y la tierra. Usted ve que en el principio, tiempo, Dios creó materia, los cielos y la tierra, espacio. ¿Usted lo ve? Solamente en Génesis capítulo 1 usted ve la creación del tiempo, de la materia y del espacio. En el principio, tiempo, Dios creó los cielos
y la tierra, materia y espacio. La nada implica sin espacio, sin materia ni tiempo. Y en el principio Dios crea el espacio, la materia y el tiempo. Entonces, la primera parte es esa, Dios crea de la nada. A mí me encanta, esto no tiene nada que ver ahora con el tema, pero no puedo dejarlo pasar por alto. Así que déjame abrir una ventana y déjeme irme al salmista. ¿Ok? Usted ha escuchado uno de los salmos más hermosos, donde el salmista dice, crea, oh Dios, en mí un corazón. ¿Usted sabe cuál es la palabra que usa ahí? Para, de la nada. ¿Por qué? Porque de la nada. Porque no hay en nosotros nada que Dios, en nosotros mismos, que pueda usar limpio. Él tiene que crearlo ex nihilo. Cierro el paréntesis. Un comentario y pues haga de ahí un devocional si usted quiere. Dime, Rodrigo. Muy buena tu pregunta. Sí, de una manera u otra sí. Ok, la pregunta de Rodrigo es la siguiente. ¿Por qué toda la creación sigue su propósito menos el hombre? Eso es sí y no. La creación no está, dice Romanos que la creación gime porque está sujeta a maldición, a la maldición del pecado. O sea, la creación no está funcionando en su intención original. El animal no habita con el hombre, el animal tiene temor del hombre. La tierra convulsiona y tú ves los huracanes, tú ves los terremotos trayendo destrucción y muerte. No fue pensado así. Entonces, sí, no, en un sentido de que hay leyes naturales que siguen cumpliendo su rol. Y el hombre y la ley natural, la naturaleza se sigue sometiendo, se puede decir de una manera, a las leyes naturales, pero el hombre no se somete a la ley de Dios. Y nosotros sabemos porque el hombre es se puede decir, la corona de la creación. Dios le da al hombre una posición por encima de toda la creación, enseñorea al hombre sobre la creación y el hombre decide rebelarse contra ese Dios. Por lo tanto, para traerte una imagen más clara, te voy a traer la imagen de Jonás. Cuando tú lees el libro de Jonás, en algún momento predicaremos de Jonás, tú te vas a dar cuenta que Dios le da orden, le da una orden a Jonás. ¿Qué hace Jonás? Si Tarsi quedaba por ahí, si Nínive quedaba por ahí, Tarsi quedaba por allá. Así que él decide irse en dirección opuesta. Se monta en un barco. Dios le da órdenes al mar. ¿El mar qué hace? Obedece. Lo tiran al mar porque sabían que era por causa de él. Dios le da un orden a un pez. El pez obedece. Luego finalmente Jonás obedece. Y luego Jonás, después que Dios trae la palabra a Nínive, mucha gente se arrepiente, el pueblo se arrepiente, Jonás se empieza a quejar y se va y se pone debajo de un árbol. Y el árbol, Dios le dio una orden al árbol y el árbol también obedece. La historia es muy clara a la alusión de tu pregunta. Todos en la historia de Jonás obedecen menos Jonás, lo cual te habla de esa naturaleza caída de nosotros desobedecer. Pero es parte del mundo caído en que vivimos, por eso necesitábamos a uno que obedeciera perfectamente para nosotros poder reencontrarnos con Dios, con su propósito, su plan y poder conocer la esperanza de que un día estaremos todos obedientemente, ahora sí, rindiendo nuestra vida al Señor. La reina, Betsy. Mi reina, es mi reina, mi reina. Mi reina Valera. Dígame. Exacto. Ujú, ujú. Exacto. Sí, sí. Y muy buena tu pregunta. Espero que no me detone otras preguntas. No, esa no se responde ahora. Hay un tema para Los Ángeles. Lo voy a responder en su momento. Ah, hermana Blanca.
Ujú. Un día es como mil años como un día. Te voy a responder con la escritura y eso lo tengo aquí para respondértelo. Am, Así que muy buena tu pregunta y yo creo que va a responder la pregunta de muchos. Déjeme entonces avanzar. Vimos que esa palabra, dos etapas, hacer de la nada, ex nihilo, y segundo, darle forma a la materia ya hecha. Por eso usted ve en Génesis 1:2 dice, la tierra no tenía ninguna forma, estaba desordenada y vacía. En el 2:7 dice, crea el hombre a la imagen de Dios, lo creó varón y hembra. Del polvo lo creó, sabemos. Y Génesis 1:27, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Entonces nosotros vemos cómo primero Dios crea de la nada y luego cómo Dios le da forma a la creación, a la materia que Él ha creado. Entonces, todo lo creado, dice Génesis, dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿A quién se refiere? A Jesús. Entonces vemos cómo todos los elementos de la creación, la Trinidad interactúa y Dios crea de la nada y luego le da forma a lo creado. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vemos en la creación? Vemos todo lo material visible y todo lo material invisible. Dígame ahora, Penélope, relacionado con el tema, con lo que vengo diciendo. Ok. No, 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 no. Solamente estoy ahí. Ok. Ok, esa es una buena pregunta. Yo lo voy a responder con este cuadro. Al fin, tú tienes que entender varias cosas. ¿Quién está escribiendo? Ok, Moisés está escribiendo. ¿Y qué está tratando Moisés de plasmar en su narrativa histórica acerca de la creación? La manera como las cosas fueron y sucedieron. Cuando tú lees el libro de Génesis, tú te vas a dar cuenta que hay una intención del autor de hacer, de hecho, en un formato histórico. Es bueno que usted sepa. Génesis en la gramática hebrea ha sido escrita y construida como una narrativa histórica. Recuerde que cuando usted escribe hay estilos, ¿cierto? Cuando usted escribe una novela de ficción hay estilos. En hebreo, la gramática hebrea con la que se escriben estos libros es histórica. ¿Por qué hago la énfasis? Para que nosotros no creamos el argumento de que Génesis es un libro mitológico. ¿Ok? Entonces, Moisés está haciendo la historia y lo que quiere poner muy claro en evidencia es el hecho de que hay una creación que fue formada de la nada y eso de desordenada y vacía, a lo cual tú refieres, es la manera de Moisés decir, Dios creó la materia, Dios creó los elementos, por eso te puse esto, los elementos con lo que él iba luego a darle forma a su creación. ¿Ok? Que fue el diablo que puso en desorden y todo lo demás. Dios está poniendo en la boca de Moisés la manera como los elementos de la creación fueron tomando forma. Como quiera hubiese sido un problema, si Dios hubiese inspirado a Moisés y le dice, entonces Dios creó todo, pum, de la nada y todo lo que existe. No, Dios está tomando el tiempo para decir, de la nada creé la materia, creé el tiempo, creé el espacio y ahora le doy forma a eso creado, creando incluso al hombre del polvo. La Biblia dice que Dios agarró del polvo, ahí está la materia, creado. Y luego nosotros vemos que al fin y al cabo usted va a volver al polvo. ¿Ok? Si alguien tiene una menta, por favor. No, esta es de reseca. Dígame, Peter. Y un poquito de agua. Gracias. Oh, pero esto no es una menta, esto es un paquete de menta. La evolución. Buena pregunta. ¿Es la creación el resultado de la evolución? No. Existe, claro. Ahora bien, tenemos que reconocer algo de la evolución. Existe lo que es la macroevolución, existe lo que es la microevolución. La macroevolución es la que nosotros no creemos.
que es que de una ameba, un reptil, un pez, un perro, ¿verdad? El hombre, el mono, y ya sabemos. Y eso puede ser un tema, cuando toquemos el tema de apologética, en algún tiempo, en Fidelia, en algún tiempo, toquemos el tema de apologética, vamos a ver cómo la teoría de la evolución en sí misma es una teoría no comprobada y es casi una religión también. Pero eso va a ser otro tema. Vamos a ver cómo existen tantas lagunas en la teoría de la evolución y vamos a ver también cómo se han opuesto la humanidad para darle paso al diseño inteligente o a la creación. Eso es otro tema. Ahora bien, la microevolución, porque si me hace una pregunta respondiendo esta, entonces me voy. La microevolución es el proceso que cumplen ciertos animales para adaptarse a su entorno. Eso es una cosa. De hecho, lo que Darwin estudió fue en la isla Galápagos, cómo el pico de unas aves se modificaban dependiendo la temporada del año para ellos poder subsistir y poder picar, comer y todo lo demás. Y usted ve la microevolución. Pero esa ave nunca transicionó a otro tipo de animal o de bien o de lo que sea. Ok, gracias, mi hermana. Entonces, sí, de la creación, la microevolución. Juan Diego. Ezequiel. Ezequiel es que dice eso, no Isaías. Ajá. No, no. De hecho, si tú lees el texto de Ezequiel, tú te estás dando cuenta que le está dando la palabra al rey. ¿Cuál rey era? A un rey particular, que creo que era Ciro, no recuerdo, que Dios le había puesto en gloria y todo lo demás. Y se hace alusión de que ese fue Satanás. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a usar el sentido bíblico de lo que vimos en semanas anteriores acerca de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Nosotros creer esa teoría que Juan Diego señala y que Bex menciona, le daría entonces a Satanás la potestad, sin el conocimiento de Dios, de destruir la creación. Pregunta, a la luz de lo que vimos, ¿tiene Satanás la facultad de hacerlo? De ninguna manera. De ninguna manera. Satanás, como yo dije la semana pasada, no lo digo yo, lo dijo Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Satanás está limitado para obrar y operar por lo que Dios lo ha limitado. Por eso es que nosotros sabemos el fin que tiene Satanás. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos atribuirle a Satanás algo que la Biblia no deja claro. Calvino decía, habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla. Entonces, esas son inferencias que se sacan para tratar de justificar lo que la Biblia no justifica. Penélope. Bueno, porque parte del permiso que Dios le dio a Satanás a la luz de este mundo caído es que él gobierne hasta que Cristo venga en gloria a aplastarlo definitivamente. Lo aplastó en la cruz, limitó su poder. Y yo creo que le hice una línea histórica hace unas clases, cómo Satanás, antes de que Dios empezara a revelarse al pueblo de Israel, Satanás tenía en oscuridad todas las naciones. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Cuándo todas las naciones empiezan a conocer el Dios verdadero? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo? Cuando Cristo. Cuando Cristo, es decir, hasta Cristo, Dios solo se había revelado al pueblo de Israel, que era el más pequeño, dice Deuteronomio. Estaba rodeado de los persas, los medos, de los babilonios, todos estos imperios, Mesopotamia, todo esto que dio origen a las grandes civilizaciones, eran quienes regían el mundo. Satanás estaba en sus aguas. ¿Ok? Cuando Cristo vino, dice Colosenses capítulo 1, que los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz de Calvario, y a partir de la proclamación del Evangelio, desde aquí, como Dios lo había pensado, desde Jerusalén, empiezan a ser benditas las demás naciones de la tierra. Satanás sigue operando en este mundo con un propósito claro, nosotros lo vemos, es mostrarnos cada vez más nuestra necesidad de un Dios. Por lo tanto, aun cuando la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, él está limitado. Él es el príncipe de este mundo porque Dios lo ha limitado, pero no es el rey ni gobernador de este mundo. Entonces démosle a Satanás su lugar.
La segunda parte. No se llama de ninguna manera, le dio forma a la tierra. Ok, Dell, miren lo que le espera aquí, pero cuando ustedes me dejen. Ujú, ujú, ujú. De la creación. Ujú, ujú. Materia. Gracias, Dell. Un comentario ahí que nos ayuda y trae luz. Esos son comentarios. Es broma. Todas sus preguntas háganlas, no se queden con preguntas, ¿ok? Hermana Blanca. Bueno, yo me imagino que tiene que ver con desde cosas que nosotros, que están sucediendo que usted y yo no vemos. Por ejemplo, ¿usted ve el oxígeno? Ok. Hay materias y partículas, millones y trillones de materias y partículas que usted y yo, perdón, que usted y yo no tenemos ni idea que existen, porque no la podemos ver. ¿De acuerdo? El espacio está formado por una cantidad de partículas y elementos que usted y yo no vemos y están ahí. Entonces, entre tantas cosas, a eso se refiere. Todo lo que usted no pueda ver y que forma parte de la creación, es Dios el responsable y la causa principal. Ah, Hay quien entiende que los ángeles, pero hay gente que ha visto ángeles. Por ejemplo, en la creación, en Génesis nosotros vemos ya los ángeles apareciendo cuando Dios llama a Abraham. Entonces, pueden ser ángeles, puede ser el mundo angelical, puede ser, pero yo también creo que muchas cosas de las cuales usted y yo no estamos conscientes. Hay lugares donde usted entra, que hay virus en el aire que usted no lo conoce, y Dios la guarda y usted no se contamina de ese virus. ¿Entiende? Hay cientos de millones de partículas de las cuales nosotros no sabemos que existen o que necesitaríamos a veces más que un microscopio, más que un microscopio y otros que ni los microscopios pueden detectar. Ujú. Me gustó esa, por favor. Hermano Juan, ¿estamos bien? Ok. Ujú. No hemos llegado ahí, pero le voy a traer una tabla en próximas clases donde vemos los años, cómo podemos y cómo algunos estudiosos calculan los años de la Tierra en función de todos los años que la Biblia misma revela. Y yo sé que usted va a pensar en la prueba de carbono, en las pruebas, todas esas pruebas de una manera u otra fallan, es bueno que ustedes lo sepan. Pero vamos a ver eso más adelante. Don Pedro, sí, probablemente sí. Pablo habla del tercer cielo. Me imagino que no es solamente el cielo que nosotros vemos un cielo y luego con la ciencia avanzando nos enteramos de que hay un universo y que ese universo se expande. Pablo dice que él fue al tercer cielo, sin duda alguna, claro que sí. La pregunta de Pedro es si cuando habla de los cielos en el principio Dios creó los cielos, el tercer cielo del cual Pablo hace referencia, creo que sí. Ok, déjeme darle otra palabra dominguera, además de ex nihilo, que es lo que llamamos el hexaemerón. Es la creación hexa de seis, y eso básicamente sostiene la posición teológica que describe la obra de Dios en 6 días. ¿Ok? O los 6 días de la creación en sí. A eso es que nos referimos cuando hablamos de hexaemerón. Hexa de 6. Ok, entonces la creación en 6 días. Cuando nosotros agarramos la Biblia y vemos Génesis 1 y 2, nos vamos a dar cuenta que primero Dios crea la luz. ¿Ok?
Mire a Dios poniendo en orden y luego Dios llena lo que pone en orden. Dios crea la luz y luego Dios nos dice en Génesis, la Biblia nos dice en Génesis, ya en el capítulo 2, que crea las lumbreras. La gente no entiende cómo es que la luz existe sin el sol. Pero la Biblia dice incluso en Apocalipsis que no va a haber necesidad de sol. La luz no está limitada a una estrella, es lo que Génesis está diciendo. La luz no está limitada a una estrella. Nosotros vemos que pone en orden, crea la luz y luego crea las lumbreras. Crea la expansión y la separación de las aguas, luego llena lo que pone en orden, crea los pájaros del aire y los peces del mar. Luego separa las aguas y la tierra y separa y prepara lugar para los animales y el hombre y luego crea las bestias del campo, el ganado, los reptiles y finalmente el hombre. Capítulo 1 crea, capítulo 2 crea la expansión y separación de las aguas, capítulo 3 no, estoy diciendo día. Día 1 crea la luz, día 2 crea la expansión y la separación de las aguas, día 3 separación de las aguas y la tierra seca, preparación para que el hombre y los animales habiten. Día 4 crea, estoy siguiendo el orden de Génesis, de los días. Día 4 crea las lumbreras. Día 5 crea los pájaros del aire y los peces del mar. Y día 6 crea la bestia del campo y corona la creación en el día 6 con el hombre. Cada uno de los días hablan de Dios poniendo en orden y luego, mire que Dios pone en orden primero las cosas y luego Dios llena lo que ha puesto en orden. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque hay gente porque Génesis 1 muestra una narración más resumida y Génesis 2 otra narración. Hay gente que ha interpretado que son dos creaciones diferentes. Y no es así. Eso es el de conocimiento del género literario, como está escribiendo Moisés, y también es ese conocimiento de la manera tradicional como los hebreos escribían de manera circular para informar y comunicar una idea. Entonces, día 1, creación. En el día 4, él entonces crea el sol y la tierra. Llena lo que puso en orden. Día 2, expansión y separación de las aguas. En el día 5, crea los pájaros del aire, esa expansión en los cielos y los peces del mar. Día 3, separa las aguas de la tierra. Y en el día 6, la creación de los animales y finalmente el hombre. Vemos a un Dios de orden. Y la narrativa de Génesis, esto es lo que comunica. Ahora, cuando nosotros vemos Génesis 1 y 2, vemos cuál es el fiat creativo o el instrumento de la creación, la palabra de Dios. Génesis 1, dijo Dios, se usa 7 veces. Entonces, ¿cuál es la causa? Dios. ¿Cuál es el medio? Su palabra. Dios, ese es el fiat, el medio creativo de Dios es su palabra. Es lo mismo que dice el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Ahora, Hebreos también, luego en el Nuevo Testamento dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Déjeme darle un peso ahora fuerte a la palabra de Dios a la luz de la palabra de Dios en la creación. Si la palabra de Dios es el agente principal para la creación, como la misma palabra de Dios lo dice, esta palabra de Dios que usted y yo tenemos es el agente que Dios creó para revelarse a sí mismo. Tiene el mismo poder, por eso es que Pedro luego dice, como hemos visto en la carta, que nacimos de nuevo por medio de la palabra. Nacimos de nuevo a una esperanza viva por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que hace que un muerto que estaba espiritualmente venga a la vida. Es la misma palabra. Esa misma palabra de Dios para crear es la misma palabra de Dios para traernos a la vida a todos los que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos los que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted ve el peso de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios ha sido el agente creativo, el fiat creativo, esa palabra de Dios ahora ha sido plasmada también y su voluntad por medio de la palabra escrita. Esa es la palabra que yo escucho, que dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Esa es ahora palabra que yo tengo aquí. Por lo tanto, hermanos,
Yo creo que tenemos que tener más valor a la palabra de Dios escrita. Yo creo que tenemos que tener más respeto y más interés, porque esta es la que va produciendo en nosotros y tallando en nosotros. Por eso es que dice en Efesios capítulo 6 que la espada es la palabra. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra el alma, discierne las intenciones del corazón. Por eso es que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 17, que es útil para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hermanos, la palabra de Dios en Génesis y la palabra de Dios escrita que ha sido revelada no cambia en el peso, en el valor y en la importancia, porque Dios en su inmutabilidad y en su esencia perfecta, esa misma palabra descarga el mismo poder. Por eso es que los reformadores, cuando Lutero reacciona a la Iglesia Católica, él dice que una de las marcas de la Iglesia verdadera es donde la palabra de Dios está presente. Y Lutero y los reformadores decían, donde la palabra de Dios está presente, Dios está presente. ¿Ok? Por eso fue que Él se revela, y una de las cosas que hacen los reformadores es traer dos cosas de vuelta: la palabra de Dios y el Evangelio. Porque la Iglesia Católica la había puesto solamente en manos del magisterio y por eso daban las misas en latín y solamente ellos tenían la autoridad para interpretar. No, 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 no. Esa palabra no puede limitarse al hombre. Por lo tanto, traigamos de vuelta la palabra. Entonces, quiero hacer la salvedad para que nosotros entendamos que es esa misma palabra que dijo, hágase la luz, es la misma palabra que un día te llamó cuando tú estabas muerto y tú pudiste ver. No había manera alguna de que un hombre muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, andando conforme a la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad de los aires, siendo hijo de desobediencia, la ira de Dios sobre ellos, un hombre ciego, cegado por el enemigo, pueda salir de esa condición si no hay una declaración de Dios sobre ese muerto espiritualmente. ¿Ok? Entonces vamos a lo que decía Dell. Perdón, Dell, dígame. Ujú, ujú, la palabra. Mm, ujú, ujú. Ujú, ujú, ujú. La pregunta es si el parafrasear la idea de la palabra es la palabra de Dios misma. Vamos a ver. Si esa verdad tiene, describe la intención de Dios inspirada en su palabra, definitivamente que sí. La intención de Dios. Ahora, el problema por causa del pecado es que nosotros queremos manipular la palabra de Dios y usarla como martillo o usarla como manipulativamente para nuestros fines. Entonces, sí, en un sentido. Por ejemplo, vuelvo a los reformadores. Lutero decía,
Y una de las marcas de la iglesia verdadera, decía Lutero, es que el evangelio esté presente también. Ahora, ese evangelio no es necesariamente una palabra, es una idea de verdades acerca de Dios que descansan en la palabra. El hombre está muerto conforme a su delito y pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. El hombre era enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Mas Dios muestra su amor para con los hombres. Romanos capítulo 5, 8. El hombre estaba muerto en su delito y pecado. Yo le estoy diciendo verdades a la luz de lo que la Biblia dice. Pero Dios, que es rico en su amor, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, nos dio vida, la esperanza. Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. Entonces es cierto, cuando yo comunico esas verdades, son verdades que comunican la intención de la palabra. Y yo creo que sí. Ahora, siempre que tengamos la oportunidad también de abrir la palabra y hacer preguntas con respecto a la palabra, por ejemplo, que es una de las maneras como nosotros vamos cayendo a conclusiones. Cuando la Biblia dice en Efesios 2 que tú estás muerto en tu delito y pecado, ¿qué tú entiendes? O sea, nosotros estamos dejando que la palabra haga su trabajo también. Creo que sí. Lo único que yo trataría de ser lo más apegado a que esa idea sea lo más fiel a la Biblia. Por ejemplo, yo como predicador, ¿qué uno hace en la predicación expositiva? Yo tengo una filosofía de predicación que yo trato de que todo pueda verse en el texto, de que los puntos se puedan ver en el texto, de que el título del sermón pueda verse en el texto, porque yo tengo la convicción de lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 11. La palabra del Señor no regresa vacía. Spurgeon decía, la palabra no necesita que tú la defiendas, suéltala, que ella como un león se defiende sola. Entonces, sí, creo que sí, dándote tu punto, siempre que esa palabra sea fiel a la intención que fue inspirada. Te voy a poner un ejemplo, un texto mal usado fuera de contexto, para animar a una madre que sus hijos no están en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí o no? Yo estoy citando la palabra, pero le estoy dando una falsa esperanza que contradice incluso las verdades de que Dios no tiene nietos espirituales, sino hijos. Si yo le digo, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, yo le estoy diciendo que tus hijos van a ser nietos de Dios porque tu fe lo trajo a ellos. No, 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 no. Cuando yo veo el texto, en su contexto, me doy cuenta de que fue una palabra profética que Pablo le dio al soldado, al centurión, y que se cumple en los versículos más adelante, donde él fue, le predicó la palabra, la familia creyó y se bautizó. Entonces, esa sería mi mayor recomendación. Padres que sus hijos no son creyentes y que están fuera de la casa, siempre que tengan la oportunidad, compártanles textos de la palabra. Y si eso les genera algún tipo de reacción, háblanlo. Siempre que puedan compartir la verdad de la palabra, háganlo. Mándenle mensajes que puedan ayudarlos a traer esperanza en su condición y la palabra. Padres que tienen a sus hijos en la casa, abran la escritura, pasen tiempo con sus hijos mostrándole lo que la Biblia enseña y dejen que la palabra haga su efecto. Nosotros sabemos que la palabra como sí sola no es un mantra. Hay gente que tiene la Biblia abierta en su casa, sobre todo muchos de nosotros que venimos del trasfondo católico, con el Salmo 90, ¿sí o no? 91. Y tú ves el Salmo 91 en la página llena de polvo y luego las demás tan blanquitas. Y creemos que esa Biblia abierta es como un mantra que me va a proteger. No, 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 no. Esa palabra tiene que ser leída, entendida y aplicada. Leo y luego Peter. Hecho 2. La palabra. Mm.
Completamente. Ustedes van a ver, y yo les invito a que lo hagan, y el predicador debe de esforzarse en exponer la palabra. En su contexto cultural, histórico, con la barrera del idioma griego, hebreo, pero es la única esperanza que nosotros tenemos de que la cosa, de que Dios produzca vida y nos forme a su imagen. Yo le invito a que examinen a los predicadores que ustedes escuchan, no solamente el pastor Moisés o cualquier pastor que ustedes escuchen, qué tanto de la palabra está exponiendo. Porque usted puede tener personas que hablen de un texto, sueltan el texto y hablen mucha sabiduría, pero de la palabra, ¿qué tanto está desempacando el texto? Porque al final esa que va a ser su obra. De hecho, escuchando a Leo me recuerda incluso cuando Jesús fue tentado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no salió de argumento y se puso a hablar con el diablo. Jesús le citó Deuteronomio 3 veces. Le citó la palabra. Y usted va a ver siempre cómo la palabra ha jugado un rol protagónico. El Salmo 119 es básicamente se puede decir, una exaltación a la palabra de Dios. El Salmo 19, los primeros versículos hablan de la palabra de Dios y el efecto que produce. Por lo tanto, la palabra de Dios, donde la palabra de Dios está presente, fielmente Dios está presente. ¿Usted lo sabe? Donde la palabra de Dios no es predicada fielmente y no está presente, Dios no está presente. Ahí está presente el hombre. Usted lo va a ver. Va a ver la exaltación del hombre, va a ver la idolatría del hombre, el culto al hombre. Peter, ya. ¿Te respondieron Mili te dijo que no preguntara? Mili, ok. Ok. Mechi. Mm. Cuando tú dices paz es confianza de que va a producir su efecto. Ok, sí, sí. Y- mm, mm. Tú fuiste fiel. Ujú. Sí, 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 completamente. Es así, yo entiendo el punto de Meche muy bueno, que nosotros seamos fieles haciendo lo que nos corresponde hacer y que confiemos en la obra de la palabra. Algo sí también que quiero animarles, y por eso Fidelis, por eso los grupos de crecimiento, si yo le fuera a dar una recomendación a los miembros, sobre todo a los miembros, voy a empezar con los miembros, busquen un grupo de crecimiento, porque el grupo de crecimiento continúa masticando el sermón del domingo en comunidad. Siempre que ustedes tengan la oportunidad de crecer, no la pierdan, no pierdan la oportunidad. Y como nosotros hemos dicho, el hecho del compromiso que nosotros hemos visto de formar a creyentes que manejen la palabra, siempre va a ser el deseo de los pastores hacia la iglesia. Ahora, nosotros le animamos a que ustedes recuerden que el llamado de manejar la palabra bien es un llamado de todo cristiano. Eso no es un llamado de unos. Todos estamos llamados a manejar la palabra de verdad, con precisión. Ok, volvemos al tema de la creación, a ver si terminamos la creación en el día de hoy. Como decía Dale, en el principio de todas las cosas temporales, es decir, se da inicio al tiempo, ahí ya Dale nos lo dijo. El tiempo es parte de la creación ex nihilo,
junto con la materia y con el espacio. Recordemos también lo que ya he venido diciendo anteriormente, el tiempo en la Tierra es diferente al tiempo en Marte. ¿Ok? 365 días, 24 horas, días de 24 horas, horas de 60 minutos, minutos de 60 segundos, años de 365 días, solamente funciona en este planeta. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros no podemos ver a Dios, medir a Dios con el tema, con el tiempo humano, con lo corto de nuestra vida, con lo pasajero de nuestra vida. Arlene. Ujú, 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 ujú. Está bien. Está buena la pregunta. Yo pensé que iba a salir más adelante esa pregunta. Yo le voy a dar mi opinión. Hace 2 años, primero, en mi pasado, cuando yo estaba del otro lado de la fuerza, yo era un fan del tema de los extraterrestres. Am, un fan. Cuando, en la medida que he conocido más acerca de la caída y del corazón del hombre y de la intención y la voluntad del hombre ahora de gobernar y controlar la mente de la humanidad, puedo ver cómo todo esto juega parte de una misma estrategia. Y aquí es donde voy. Hace 2 años, 1 año y medio, yo hablaba con mis hijos acerca de los tiempos y de todo lo que... Y yo les decía a ellos hace año y medio, no se sorprendan que en un tiempo, lo próximo que vamos a ver, era para época de COVID, lo próximo que nosotros vamos a ver es el tema de los extraterrestres saliendo en los temas de comunicación, en todo, en las noticias, hay video y todo lo demás, la tecnología avanzando por un tiempo. Hoy tuve un show de drones y tú puedes quedar completamente impresionado. Hoy la tecnología ha avanzado lo suficiente. Y es lo que vamos a ver y vamos a seguir viendo. Y no se sorprendan, no se distraigan. Recuerden lo que dice la Biblia, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. ¿Cómo yo veo y veo el tema de los extraterrestres? Lo primero es, yo veo en los extraterrestres eh, lo que la Biblia me puede enseñar es que son ángeles caídos. Yo veo que los demonios, y yo pudiera decir que los extraterrestres no son otra cosa más que demonios. Yo escuchaba en estos días un testigo frente al Congreso donde él decía de que han tenido contactos con humanoides. Pero él dice, pero nosotros no podemos decir, estas son sus palabras textuales, que vienen de otro planeta, sino que siempre han estado aquí. Y dije, eso me hace más sentido. Yo veo que la Biblia me dice que un demonio puede tomar forma o tomar posesión incluso de un cuerpo. El endemoniado del Gadareno y los demonios cuando fueron echados al abismo que tomaron el cuerpo de los cerdos. Tuvo un cerdo hablando, tuvo un cerdo comportándose de una manera sobrenatural, pues yo creo que eso es cierto, yo creo que la Biblia lo dice. Y también veo que los ángeles en algún momento tomaron forma antropoforma, forma de hombre, cuando se le aparecen a Abraham, en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces yo creo que de igual manera los demonios pueden tener esa capacidad de tomar forma humanoide. Sí creo que todo esto es parte más de un ruido para manipular al mundo y manipular a la creación y alejar a mucha gente de sus convicciones am, eh, bíblicas. ¿Por qué no creo que los extraterrestres son el resultado de la creación de otro planeta, de todo lo demás? Primero porque entraría en conflicto con una serie de verdades acerca de la creación, de lo que Dios hizo y de la obra de Cristo. La obra de Cristo solo vino a salvar al pecador que Dios creó en esta tierra, lo cual va a abrir paso. Entonces, ¿cómo se salvan aquellos que son extraterrestres? Bueno, no se salvan, pues son ángeles caídos. Eso están condenados ya. La Biblia habla de que fue una gran parte de los ángeles que cayeron y yo creo que ahora todo esto forma parte de una estrategia más para confundir. Y no se sorprendan de que ustedes vean videos, no se sorprendan de que vean, hermano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto es ahora otra estrategia más para desviarnos de verdades y hay una serie de leyes físicas que el hombre no puede responder con respecto a los extraterrestres, que son leyes físicas. Si son ellos, cómo se teletransporta.
Si son ellos, como entonces usted va a ver ahora todas las películas que se van a inventar. Y nosotros sabemos que Hollywood es capaz de eso y más. Sin embargo, mi conclusión en pocas palabras es que son seres extra, pero son ángeles caídos. Y que están al servicio del plan del enemigo para seguir confundiendo a la humanidad. ¿Ok? Todo lo demás manejado por gobiernos, por entidades, señores, no podemos creer en el hombre, dice la Biblia. No podemos creer ni en organizaciones. Nosotros lo hemos visto, las organizaciones y los centros de inteligencia, más reputación en la historia de la humanidad, estaban echadas por el suelo porque están gobernadas por hombres. ¿Ok? Entonces, hay un afán del hombre de controlar, manipular la conciencia y el temor del hombre. Lo vimos con COVID y no me sorprendería que eso sea parte de la próxima estrategia. Gracias por tu pregunta. De todas maneras, me voy a preparar mejor para la próxima vez que salga esa pregunta. Dígame. Paula dice que puede ser una estrategia para desviar a la gente cuando el Señor venga por su iglesia. Sí, probablemente. Va a depender de la posición escatológica que usted tenga. La posición escatológica es, como nosotros hemos visto, hay gente que cree en el rapto. Ok. ¿Usted cree en el rapto pretribulacionista o posttribulacionista? Ok. Henry, pero déjeme escucharlo porque usted... ¿Y Rogelio fue que levantó la mano también? Ok, dígame, Henry. Ok. Sí, sí. Mm. No, 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 hermano. Lo que yo no sé, le voy a decir yo no sé. Y como tú me estás pidiendo mi posición, Bexy propone que te responda con un viaje al arca. Vamos a planificar, escuche, escuche. Oficialmente vamos a planificar un viaje para Kentucky para ver el arca. La vamos a decir con tiempo para que pongan sus vacaciones en ese tema. Nos vamos en autobús o nos vamos en avión, lo que puedan, no sé. Lo buscaremos la vuelta. Pero es algo que quisiéramos hacer, ir con toda la familia, ver la réplica del arca, ir al Museo de la Creación, donde muchas de esas respuestas se responden. Yo creo que existieron y yo creo que no contradice la creación de ninguna manera. De hecho, le voy a tener que dar un spoiler para responderle, porque esa respuesta en el arca y en el Museo de la Creación la respondieron con mucha facilidad. La gente preguntaba, ¿y cómo entonces eh, si los dinosaurios entraron en el arca? Y en el arca, en el Museo del Arca, responden, tú no necesitabas dinosaurios gigantes. Con una pareja de bebé dinosaurios era suficiente para ser coherente con toda la realidad. La extinción, yo creo que no hay contradicción, porque hay realidad de eso, de que en un momento la mayoría se fueron con el diluvio, hay otros entienden, incluso por evidencias arqueológicas. De hecho, les recomiendo un documental que se llama Is Genesis History? Asimismo, ¿es Génesis historia? Y básicamente es una serie de PhD arqueólogos, o sea, doctores en arqueología, en geología, en biología, que dan respuesta y usan todos los elementos arqueológicos para hablar y responder de eso. Sí creo que existieron, sí creo que no contradice la creación, creo que la Biblia habla de grandes bestias y animales, menciona el Leviatán entre uno de ellos, y creo que en el momento del diluvio se fueron en extinción. Ok, perdón, que tengo otra pregunta y después le doy a usted. Tierra joven, sí, déjeme responder esa pregunta. ¿Tierra joven o tierra, se nos acabó el tiempo? ¿Tierra joven o tierra vieja? Son las dos posiciones. Dios creó la tierra en 6 días y la tierra tiene 6000 años, o la tierra es el proceso evolutivo de millones de años.
Esa respuesta la podemos dar la próxima semana, pero le voy a dar mi respuesta. Le voy a responder con una observación. ¿Pudo Dios crear la tierra vieja de manera que la tierra proveyera todos los escenarios para que el hombre habitara? Sí. ¿Cómo lo demuestro con la Biblia? Dios crea a Adán como un hombre y no lo crea como un bebé recién nacido. Dios lo creó con todas las facultades de ser un hombre y en todas sus habilidades para enseñorearse de la creación. Por lo tanto, ¿pudo Dios crear la tierra vieja? Sí. ¿Fue ese el plan de Dios? Lo veremos la próxima semana. Para que no se me pierda el próximo capítulo a la misma hora en el mismo lugar. Paola. Sí, a un museo de dinosaurios. El Museo del Arca es mucho mejor porque usa una perspectiva completamente bíblica para demostrar y responder esa pregunta. Y The Creation Museum. Ok, déjenme terminar esto rápidamente para sentir que en mi conciencia terminamos la creación. 6 días literales. ¿Fueron 6 días literales de 24 horas o fueron días, una manera, una referencia histórica? Yo creo que la respuesta a esto es mejor darla la próxima semana, así que lo espero el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal. Y si usted está interesado en seguir aprendiendo esto, pues yo le animo a que venga.